una amiga me recomendó que por internet, ¿por qué no buscaba yo a citas a ciegas? ¿Se te apareció tu yerno a las citas a ciegas tuyas? Sí, sí, Yo no sabía que eras tú. ¿Tú también tuviste esa atracción, ese deseo de acostarte con una persona mayor? Ninguno de los dos tiene la razón. Los dos son unos mentirosos, ni siquiera hay página de internet. Oye, pero Impulsos ¿cómo por desconfiabas de mí si mujeres soy tu mamá? Ellos ya tienen una Claro que relación sí, desde no hace es meses, cierto. doctora. ¿Cómo puede tú ser sabes? eso de mí? Yo comencé a buscarlo por la casa. Escuché unos gemidos en el baño. ¿Qué estás haciendo? ¡Vete a la tele! Estaba haciéndole el amor a la hamburguesa. Yo estaba horny, ¿Horny? estaba fogoso. ¡Fogoso! Sí, quería sexo. Hay Niño, gente ¿por que qué le estás gusta que le siempre den de con latigazos. comida? A mí me gusta la Satisfaciéndote. comida. Está celosa de La la gente comida a veces como hasta si se se acerca tratase a de otra preguntar qué mujer. está Pero es que es casi otra mujer. ¡No! Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. No me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. Si tú estás triste y acongojado, en derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. El escritor francés François de la Rochefoucauld dijo: las traiciones más frecuentes obedecen a la debilidad. Un cordial saludo y bienvenidos a Casos Cerrados. Las traiciones más frecuentes. Vamos a ver de qué se trata el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Doctora Polo, él provocó el desastre, pues que pague. Yo ya estoy pagando con el divorcio. Buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes, gracias, doctora. Verónica, estás demandando a Fernando. Dime quién Así es es. él, por qué lo demandas y qué pides para resolver este caso. Gracias, doctora. Bueno, yo demando a Fernando, es A ver, mi ¿qué mentira vas yerno. a decir? Es mi yerno. Lo demando porque vengo exigiendo que él pague la suma de $15,000 que fueron cargados a mi tarjeta de crédito, a Express, más $1,000 que yo tuve que pagar de fianza para poder sacar de la cárcel a él y a Porque mi, tú y a quisiste. mi hija. Y a tu hija. Y a mi hija, sí, así es, doctora. Le voy a explicar. Yo soy una mujer viuda, ¿sí? Yo me casé a los 17 años con un hombre 15 años mayor que yo. Desde chiquita ¿sí? zorrita, ¿eh? Con él tuve... Tus comentarios editoriales, contrólalos. Perdón. Gracias, doctora. Me casé con, le comentaba, con un hombre 15 años mayor que tú, y tú mayor que estabas yo, jovencita. así es, ajá. Entonces, bueno, tuvimos 2 hijos y prácticamente después de que tuvimos a nuestros hijos, él no me volvió a tocar. ¿Por qué será? Entonces, te voy a ignorar, doctora. Yo también lo si voy me a permite, ignorar lo porque voy ya a le llamé la ignorar. atención Es y muy él necio y no, continúe este e no es el insiste. momento. Imagínese, vamos a Sí, ignorarlo. no, al bagazo lo voy a poco ignorar. caso. Ahorita no. grosero. Ok, continúe, señora. Sí, gracias, doctora. Entonces le comentaba, bueno, prácticamente mi esposo no me volvió a tocar después de que tuvimos a nuestros hijos, ¿sí? Entonces, bueno, pasaron años y yo después, alrededor de los 40 años, empecé a sentir como mucha atracción por los jóvenes. Me causó conflicto, no entendía yo qué pasaba porque pues se me antojaban los jóvenes, doctora. Ujú. Entonces no entendía, bueno, busqué ayuda profesional, fui con una psicóloga. Igual de loca que su hija, ¿eh? Y la psicóloga me comentó que, bueno, que eso tal vez se debía a que como yo me había casado muy joven, con un hombre mucho mayor que yo, así es, que bueno, eso, tal vez ahí estaba la respuesta, ¿no? De esa atracción que yo sentía por los jóvenes, porque yo me había brincado esa etapa Y además la falta de sexo que habías tenido Ajá, en tu relación por ajá. mucho tiempo. Sí, de estar con un hombre viejo. Claro. Y bueno, pues tenía yo deseos de Pero estar ya pasó con su hombres época, más señora, jóvenes. por Sí, favor. cállate. ¿Quién eres tú para decidir cuándo le pasa una época a una mujer o no? ¿Qué eres tú? ¿Tú eres psicólogo? No. ¿Qué tú eres? Entonces, No. cállate. Cállate. Ok, perdón.
Gracias, gracias, doctora. Así es, bueno, entonces, pues la psicóloga me dijo que no tenía nada malo, que de hecho, ¿por qué no intentaba yo, pues, buscar algún joven y tener algún romance? Yo no quise tener algo formal, algo que me comprometiera con ningún joven, y una amiga me recomendó que por internet, ¿por qué no buscaba yo a citas a ciegas? Citas a ciegas. Ajá, y bueno, sin ningún compromiso podía yo... ¿Ya tu esposo había saciar- fallecido? Sí. Ok. Sí, yo quedé viuda, hace 5 años. Ok. Mi esposo era diabético. Ok. Ajá, y quedé viuda. Yo, mientras mi esposo vivió, nunca le fui infiel. Ah, quién Ok. sabe, yo no lo Aún sé. cuando yo tenía, pues, algunas necesidades, ¿verdad? Y inquietud y deseos por estar con un hombre, nunca le fui infiel. Entonces, bueno, yo navegando en internet encuentro una nueva página y empiezo ahí a buscar y me contacta un hombre que se hacía llamar Paco. ¿No? Estamos chateando por algunos días, como 15 días, algo así, estamos chateando y contactamos una cita, nos quedamos de ver. Cabe mencionar, doctora, que yo tomé la decisión de asumir el control de la situación. Me parece por inteligente. mi seguridad. Me parece inteligente de tu yo parte. decidir en qué hotel, yo decidir en qué condiciones me voy a ver con la persona que hago la cita. Y lo habías hecho antes. Por seguridad, sí. Muchas veces. Ya Ok. muchas veces, efectivamente. Sí, ok. Y siempre Muchas veces. exitoso, siempre exitoso. Siempre exitoso, Ok. siempre sin ningún problema. Entonces, bueno, llegué como en otras ocasiones al hotel donde era mi cita, llegué a recepción, dejo mi tarjeta de crédito en Express, me dirijo a la habitación, me baño, me pongo pues ya mi cremita, perfumito y todo, me preparo ya para la esperar cita. a mi cita. Por precaución, ya tenía yo ahí mi gas pimienta bajo la almohada. Ah, te preparas bien. Todo bien preparadita. Claro, todo bajo No, está muy control, bien, doctora. precavida, Sí, muy bien. precavida, ya sabe, el celular ahí nada más le aprieto al uno y ya llega ahí la policía si se ofrece. Claro. Cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, bueno, llaman a la puerta, me acerco pues ilusionada, ¿verdad? Con espera de encontrar algo, algo bueno. Claro. Abro la puerta y No, cuál pero, va a ver. siendo mi sorpresa Ajá. cuando me encuentro con mi yerno. ¿Se te apareció tu yerno Sí. a las citas a ciegas tuyas? Sí, Yo no sabía que eras tú. efectivamente. Ajá. No. Entonces, pues obviamente, Pero ese no es doctora, el punto, que o no sea, supieras que era ella. Se te exacto, fue el o sea, punto de aquí toda la si- situación. ajá, Lo así perdiste. Se te nota. Aquí así es. Ajá. Decía- Entonces, ¿qué ocurrió, señora? Sí, pues obviamente, doctora, yo me enojé muchísimo. Me enojé muchísimo porque... Pues histérica, más bien. O sea, pues sí, ¿cómo no? Sí, Si le está estabas fallando a engañando la mi hija, o le sea, está, ¿qué está esperabas? engañando a tu hija. A ver, yo nunca la engañé, etcétera, yo nunca engañé a mi etcétera. esposa. O sea, Naturalmente. la sorpresa para mí, o sea, no, a mí no me digas que Yo nunca nunca la hayas consumí el engañado. engaño. Verónica, hable conmigo. Aquí sí. ¿Qué pasó? Hubo una discusión entre ustedes. Sí, porque entonces él me empieza a pedir que no le diga nada a mi hija y yo le digo, ¿cómo no le voy a decir? Esto no se puede quedar así. ¿Qué hace él ahí? ¿Tus hijos sabían que tú tenías estas citas? Sí, claro. Ellos lo sabían. Sí, toda mi Ok. familia no es algo que yo tenga que esconder, Ok. porque yo soy viuda, Sí, no, exacto. porque no tengo una relación Bueno, con nadie. señora, no. ¿qué pasó con los $15,000? Lo que pasa es que entonces estamos discutiendo, tocan otra vez a la puerta, yo había ordenado un servicio a la habitación, yo espero abrir la puerta y ver a la camarera, abro la puerta y me encuentro con que son mis hijos, ¿no? Mi hija, bueno, enojadísima, Histérica, vuelta loca. como una leona, Pero dile entra qué con un traía, bat, con un bate. La entra loca con de- un bate en la mano y enojadísima y me empieza a reclamar que yo ando con él, que siempre tuvimos relaciones, que siempre tuvimos algo que ver, que nos pusimos de acuerdo para vernos en ese lugar. Y yo le digo, no es verdad. Entonces yo trato de hacer entender a mi hija que no son así las cosas como ella piensa, ¿no? Pero mi hija no entraba en razón, no quería escucharme, está gritando, está rompiendo todo. Entonces, él también trata de calmar a mi hija y yo, doctora, tomo la decisión de retirarme del lugar porque ya eso ya no era sostenible, era un problema gravísimo el que había ahí. Y yo decido retirarme y dejar que ellos, primero que nada, ellos hablen,
arreglen las cosas ellos como pareja. Y ya después yo confiada, bueno, después puedo hablar con mi hija en casa y yo hacerle ver que yo no tuve nada que ver, Ok. ¿no? Que yo no sabía. Un error. Entonces se queda mi hijo con ella y yo me voy, ¿no? Sí, entonces me hablan después de un rato para decirme que estaba mi hija con este tipo, estaban en la cárcel. Detenidos. Sí, porque por el vandalismo. hotel llamó Claro, a la policía. por claro. vandalismo, Ajá, claro. sí. Ujú. Entonces, que estaban O sea, detenidos. destrozaron dentro del cuarto y te Destrozaron cobraron el en tu cuarto. tarjeta de Destrozó. crédito Así el es. destrozo A mí Su hija, me- señora, su hija lo destrozó con el bate. No, Yo no lo hice. tú también. No, no, yo no lo Además hice. eres responsable. Yo no lo hice. Ya también. entendí. Esos son los $15,000. El Esos son los vandalismo 15,000. ocasionado Sí, en, sí, la, sí. en la habitación. Ajá, como estaba mi tarjeta. Claro. Con el en bate recepción, de mi esposa. Perfecto. Pues me los Y cargan entonces a mí. tú lo haces Y todavía, responsable a él. Sí, Muy esos bien. 15,000 Ok. y aparte los otros $1,000 también, que yo tuve que pagar de fianza para poderlos sacar. Yo no te los pedí. Ok. No, Yo pero, no te lo pedí. es responsabilidad tuya. ¿Por qué mía? ¿Por qué? Muy ¿Por bien. qué estabas Ok, engañando a llegó mi el hija? momento de que respondas, Fernando. Voy a hacer un receso. A la vuelta me das la explicación de lo que me estás diciendo. Regresamos enseguida. Tú me defraudaste, tú me yo no tuve nada engañaste que y ver más con él. No. Ella está tratando de vivir una etapa de su vida, vamos a decir, la etapa de la adolescencia, donde uno explora diferentes relaciones. Y Bueno, ¿y pero obviamente, ¿por qué no la puedo vivir? Caso cerrado.